Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, de la primera carta de Juan, el capítulo 5. Todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. Si amamos al que da la vida, amémonos también a quienes han nacido de Él. Y por eso, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, con toda certeza sabemos que amamos a los hijos de Dios. Amar a Dios es guardar sus mandatos, y sus mandatos no son pecados. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria en que el mundo ha sido vencido es nuestra fe. ¿Quién ha vencido al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Él es el que viene por el agua y la sangre, Jesucristo, y no solo por el agua, sino por el agua y la sangre. Y el Espíritu también da su testimonio, el Espíritu que es la verdad. 3 son, pues, los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 coinciden en lo mismo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mucho más fuerza tiene el testimonio de Dios. Y hay un testimonio de Dios, una declaración suya a favor de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios está guardando en sí la declaración de Dios. Quien no cree hace a Dios mentiroso, ya que no cree al testimonio de Dios en favor de su Hijo. Pues bien, este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna y que dicha vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Les he escrito, pues, a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Con Él tenemos la certeza de que, si le pedimos algo conforme a su voluntad, nos escuchará. Y si nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él, y Dios le dará la vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, pero también hay un pecado que lleva a la muerte. Y no pido oraciones en este caso. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, pues
lo protege lo que en él ha nacido de Dios, y el maligno no puede tocarlo. Sabemos que somos de Dios mientras el mundo entero está bajo el poder del maligno. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al que es verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ahí tienen el Dios verdadero y la vida eterna. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. De la lectura que hemos escuchado el día de hoy, ¿qué es lo que hoy Dios nos quiere decir para nuestra vida, hermanos? Bien, mis hermanos, primeramente quiero decirles que esta lectura es especialmente para todos nosotros, hermanos. Esta lectura es para nosotros. ¿Y por qué digo que es especialmente para nosotros, hermanos? Porque hoy la palabra de Dios nos habla de todos nosotros que creemos en Jesucristo, en su Hijo. Y también nos habla y nos invita a que sigamos creyendo en su Hijo Jesucristo, porque en Él está la vida eterna. En nuestro Señor Jesucristo está la vida eterna que Dios nos ha prometido. Y hoy la palabra de Dios nos lo confirma diciéndonos exactamente que la vida eterna está en nuestro Señor Jesucristo, para que tú y yo sigamos caminando día tras día de la mano de aquel que Dios nos ha mandado a este mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Que caminemos día a día en la mano de Él, con la fe que Dios nos ha manifestado. Esa fe que debemos de fortalecer día tras día. Entonces, primeramente, hermanos, acuérdate, esta lectura es para ti y para mí. Porque fíjate cómo empieza diciendo la palabra de Dios. Dice: todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que cree. ¿Tú realmente crees, hermano, que Jesús es el Mesías o no crees? Todos los que nos encontramos aquí realmente creemos que Jesús es el Mesías y que ha nacido de Dios. Por eso dice la palabra, todo el que cree. Y todos los que estamos aquí reunidos realmente creemos que Jesús es el Mesías y que realmente ha nacido de Dios. Por eso es que esta lectura es nomás para nosotros que creemos que Jesús es el Mesías. Por eso te compartía que esta lectura es para nosotros, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios: si amamos al que da la vida, amemos también a quienes han nacido de Él. Y por eso, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandatos con toda certeza, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Amamos. Amar, hermanos. Dios nos invita a que nos amemos, a que realmente nos amemos y amemos a Dios. Porque dice la palabra de Dios que si realmente nosotros amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, con toda certeza sabemos que amamos a los hijos de Dios. El amor
El amor es muy importante en nuestra vida, hermanos. El amor es muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Por eso Dios nos lo menciona tanto por medio de su palabra. Porque el amor tiene que estar cada día en nuestra vida, manifestando primeramente ese amor a ¿quién? A nuestro Padre y Dios Yahvé. Y por medio de ese amor tenemos que cumplir los mandatos de Dios. Porque dice la palabra de Dios que entonces así estaremos amando a los hijos de Dios. Entonces, hermanos, amemos realmente a Dios, pero hay que amarlo con un corazón sincero y puro, así como Él nos ama a nosotros. Dios nos ama con un amor sincero y puro, y Dios quiere que también así lo amemos, hermanos, porque sigue diciendo la palabra de Dios: amar a Dios es guardar sus mandatos. Amar a Dios es guardar sus mandatos, sus mandamientos. Es obedecer los mandatos que Dios nos ha dejado. ¿Y cuáles son? El primero, amar a Dios por sobre todas las cosas. Ese es un mandato que Dios nos ha dado a toda la humanidad. Otro de los mandatos que Dios nos ha dado es que dice: no robarás. Otro mandato muy importante que nos ha dado Dios es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Otro mandato muy importante que nos ha dado y que tenemos que tener en nuestra vida, donde nos dice: no levantarás falso testimonio contra tu hermano. Esos mandatos y muchos mandatos más que Dios nos ha dado, hoy Dios nos dice que el amar a Dios es guardar sus mandatos. O sea que si tú dices, hermano, que amas a Dios, pero no obedeces sus mandatos, entonces realmente no estás amando a Dios como realmente lo debes de amar. Nomás lo estás amando de dientes para afuera, de lo que dice tu boca, pero realmente no lo estás amando como debe de ser. Porque la palabra de Dios dice que todo aquel que realmente ama a Dios guarda sus mandatos. Y al guardar sus mandatos es obedecerlos, los mandatos que Dios nos ha dejado. Como te dije, el primer mandato de Dios que nos ha dejado es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese mandato es guardarlo y obedecerlo. El otro mandato es: no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio contra tu hermano o tu prójimo. Y muchos más mandatos que Dios nos ha dejado. Esos mandatos los debemos de obedecer y guardar. Entonces, que quede bien claro: si tú dices, hermano, a la gente, tú le comentas y ¿sabes qué? Yo amo a Dios, pero tus actos de tu vida demuestran que no guardas sus mandatos, entonces estás siendo una persona hipócrita, hermano. ¿Sí sabes lo que es una persona hipócrita? Una persona hipócrita es aquella que nomás dice las cosas de dientes para afuera, pero sin realmente sentir nada. Esa es una persona hipócrita. Entonces, si tú dices amar a Dios, pero no guardas sus mandatos, entonces no estás amando a Dios y estás siendo una persona hipócrita. Una persona que nomás dice de los dientes para afuera amar a Dios, pero en realidad no lo amas. Porque si tú realmente amaras a Dios, como Dios lo dice hoy en su palabra, también guardarías sus mandatos y serías obediente a los mandatos que Dios nos ha dejado. Eso es realmente amar a Dios, hermanos. Entonces dice la palabra de Dios: todo el que ha nacido
de Dios vence al mundo, y la victoria en que el mundo ha sido vencido es en nuestra fe. Todo el que ha nacido de Dios. ¿Tú realmente has nacido de Dios, hermano? ¿O no has nacido de Dios? Porque dice la palabra que todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria que el mundo ha sido vencido es nuestra fe. Todo el que ha nacido de Dios. Si tú realmente has nacido de Dios, hermano, y realmente amas a Dios sinceramente, guardando sus mandatos, como Él dice que entonces tú has vencido al mundo, y la victoria en que el mundo ha sido vencido es por nuestra fe. La fe. La fe es otra cosa muy importante en nuestra vida. Porque la fe nos hace creer en lo que realmente Dios nos dice. Y si Dios hoy te dice a ti, hermano, por medio de la palabra, que tú has vencido al mundo, ¿tú realmente crees que si has vencido al mundo por lo que Dios te dice? ¿O no crees que has vencido al mundo, hermano? Porque hoy la palabra de Dios dice que si tú eres nacido hijo de Dios, tú ya venciste al mundo. ¿Lo crees o no lo crees, hermano? La fe es lo que nos hace creer. Y si Dios dice que ya hemos vencido al mundo, ya lo hemos vencido, hermanos. Porque yo tengo fe y creo en lo que mi Padre Dios me dice por medio de su palabra. Entonces, por la fe que yo tengo, yo realmente creo que ya he vencido al mundo. Entonces, fíjate cómo hoy Dios nos va hablando de su palabra. Nos empieza mencionando a su Hijo unigénito, de todos aquellos que creen. Y yo y tú creemos que Jesucristo es el Mesías. Luego nos habla que realmente tenemos que amar a Dios. Porque al amar a Dios, estarás también amando a los hijos de Dios, o sea, a tus hermanos. Pero amarlo sinceramente, porque dice Dios que todo aquel que realmente ama a Dios, guarda sus mandatos, sus leyes, y las obedece. Entonces, toda aquella persona que dice que ama a Dios, pero sus actos de vida demuestran que no guarda los mandatos de Dios, ni obedece los mandatos de Dios, entonces es un hipócrita, un mentiroso, que realmente no ama a Dios. Que nomás lo ama porque lo dice de dientes para afuera, pero en realidad no lo ama, hermanos. Y hoy Dios nos dice que hay que amarlo con sinceridad. Y al amarlo con sinceridad, tenemos que guardar, ¿qué? Sus mandatos. Por eso sigue diciendo la palabra de Dios. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y tú, hermano, tú has nacido de Dios. Te voy a explicar por qué. Tal vez tú digas, ¿cómo es que yo nací de Dios? Si yo nací de un hombre y una mujer. Pero acuérdate, hermano, cuando tú fuiste bautizado, dice la palabra de Dios, que automáticamente te convertiste en hijo de Dios. O sea, por eso es que dice la palabra de Dios que mueres y vuelves a la vida. Mueres al hombre viejo y vuelves a la vida nueva. O sea, la vida nueva, ¿quién es? Nacido de Dios, hermanos. Entonces, si tú ya eres bautizado, tú ya eres
un hijo nacido de Dios. Y por lo tanto Dios dice que tú ya has vencido al mundo. Y que lo has vencido por medio de ¿qué? De tu fe. Por eso te preguntaba yo que si tú realmente crees lo que hoy Dios te está diciendo, que tú ya venciste al mundo. ¿Sí lo crees o no lo crees, hermano? Porque yo sí lo creo. Por medio de mi fe que tengo a Dios, esa fe me hace creer que sí, que ya vencí al mundo, aunque sigo en este mundo. Y sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Quién ha vencido al mundo? ¿Quién ha vencido al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, hermano? Claramente que sí lo creemos. Todos los que estamos aquí creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, por medio del creer y tener fe, dice la palabra de Dios, que ya hemos vencido al mundo. Por eso es muy importante la fe. Por eso es muy importante que día a día fortalezcamos nuestra fe, la mantengamos sólida y firme en lo que realmente creemos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Él es el que viene por el agua y la sangre, Jesucristo. Y no solo por el agua, sino por el agua y la sangre. Y el Espíritu también da su testimonio, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. 3 son pues los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 coinciden en lo mismo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mucho más fuerza tiene el testimonio de Dios. Si en veces aceptamos lo que los hombres nos dicen, hermano, imagínate cuánta más fuerza tiene el testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios hoy dice que tú, hermano, tú ya has vencido al mundo. Ahora es cuestión que realmente tú lo creas. Que tú le creas a la palabra de Dios que te está diciendo, tú ya venciste al mundo. Porque yo sí lo creo. Pero eso ya es cuestión personal de cada uno de nosotros. Si realmente tú lo crees o si no lo crees, hermano. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y hay un testimonio de Dios, una declaración suya a favor de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios está guardando en sí la declaración de Dios. Y la declaración de Dios es que dice que Él es su Hijo amado y que en Él pongamos nuestra confianza y obedezcamos a Jesús. Esa es la declaración que Dios dio desde el cielo, cuando Jesús se transfiguró en esas ropas blancas, que Pedro y el que lo acompañaba oyeron esa voz del cielo, cuando esa voz decía, este es mi Hijo amado, en el que yo me complazco, obedezcan. Esa es la declaración, hermanos, que Dios hizo para todos nosotros. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Quien no cree, hace a Dios mentiroso, ya que no cree el testimonio de Dios en favor de su Hijo. Pues bien, este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna, y que dicha vida está en su Hijo. Dios nos ha dado la vida eterna, hermanos. Esa vida eterna que Dios ha prometido. Y acuérdate, lo que Dios promete, lo cumple. Y Dios nos ha dado la vida eterna. Pero nos dice dónde está esa vida eterna. Esa vida eterna se encuentra ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios empieza diciendo que todos aquellos que creen que Jesús es el Mesías. Y en otra parte dice que todos aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios. En Él está la vida eterna.
Por eso es que Dios nos invita a que sigamos día a día caminando de la mano de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él está la vida eterna. Por eso se dice que Él es el camino. ¿El camino para qué? Para llegar al Padre. Es la verdad. ¿La verdad de quién? De nuestro Padre y Dios, ¿sabes? Que ha sido puesta en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y es la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es la invitación a que día a día sigamos de la mano al Señor Jesucristo, obedeciendo y sobre todo teniendo la fe bien firme y creyendo que exactamente Jesús es el camino, es la verdad y es la vida eterna. Y sigue diciendo la palabra de Dios: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito, pues, a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿A quién ha escrito Dios estas palabras, hermanos? ¿Para quién? Para ti, para mí, que creemos firmemente que Él es el Hijo de Dios, que nuestro Señor Jesucristo realmente es el Hijo de Dios. Por eso es que esta lectura es para nosotros que creemos. Por eso es clara la palabra de Dios cuando dice: les he escrito pues a ustedes que creen. A ustedes. ¿Tú crees, hermano? Yo sí creo en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. ¿Tú crees en el Hijo de Dios, hermano? En Él está puesta esa vida eterna que Dios ha prometido. Por eso es que día a día tenemos que caminar de la mano de nuestro Señor Jesucristo, creyendo en Él y bien firme nuestra fe. Nuestra fe que nos hace creer que la vida eterna está en nuestro Señor Jesucristo y que el camino para poder llegar a ella es nuestro Señor Jesucristo. El camino para poder llegar al Padre es nuestro Señor Jesucristo. Día a día tenemos que caminar de la mano del Señor Jesucristo. ¿Y cómo podemos caminar de la mano del Señor Jesucristo? Por medio de su palabra. Porque ahí Jesús en los evangelios nos dice cómo tenemos que ir caminando en nuestra vida y qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Te voy a poner un ejemplo muy simple para que puedas entender, hermano, cómo es caminar día a día de la mano del Señor Jesucristo. En los evangelios, Él dice que nosotros tenemos que ser diferentes al mundo. Y nos pone un ejemplo y nos dice: ¿qué mérito tienes tú si nomás amas a tu hermano? Los enemigos también nomás se aman entre ellos. Tú tienes que ser diferente. Ama a tu enemigo. Eso es ir caminando de la mano de Jesús. Porque Jesús te está diciendo lo que tienes que ir haciendo. Y eso que tienes que ir haciendo es el camino que nos está llevando a la vida eterna y al Padre. Y luego dice Jesús: ¿qué ganas en prestar dinero a tus hermanos? Los enemigos también hacen lo mismo. De ningún me lo tienen. Y son ejemplos que nos pone Jesús. Pero simplemente te pongo ese ejemplo muy claro donde dice Jesús: ¿qué medio tiene el que ames tú a tu hermano? Si los enemigos entre ellos se aman. No tiene ningún mérito. ¿Qué medio tiene que tú le prestes a tu hermano si los enemigos entre ellos mismos también se prestan? No tiene ningún mérito. El mérito que tiene es que tú ames a tu enemigo.
Ama a tu enemigo. Ama a aquel que te ha hecho un daño. Es algo complicado, es algo difícil. Pero si realmente queremos seguir de la mano de Jesús, tenemos que amar a nuestro enemigo. Y luego te dice, ora por tu enemigo, pide por tu enemigo. Y eso es caminar de la mano de Jesús, entre otras y otras muchas cosas que Él nos dice por medio de su evangelio. Eso es caminar de la mano de Jesús, hermanos. Porque mucha gente dice, ¿cómo va a caminar de la mano de Jesús si Jesús ya está muerto? Si Jesús ya no está aquí. En primera es gente que no entiende, que no comprende. Jesús no está muerto. Jesús está vivo. Jesús está entre todos nosotros. Que no lo veamos es muy cierto. Pero cuando tú lees la Biblia, cuando tú te pones en oración, sientes a Jesús, sientes a Dios. Pero acuérdate, hermano, Jesús no está muerto. Y el caminar de la mano de Jesús es obedecer lo que Jesús nos dejó escrito por sus evangelios, como el ejemplo que te dije, el de amar a tus enemigos, el pedir por tus enemigos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Con Él tenemos la certeza de que si le pedimos algo conforme a su voluntad, nos escuchará. Y si nos escucha en todo lo que le hemos pedido, sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él. Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en este caso. Si tu hermano comete un pecado, ora por él. Siempre y cuando no sea un pecado de muerte, dice la palabra de Dios. Porque hay pecados de muerte. Y cuando una persona comete un pecado de muerte, dice la palabra de Dios, que ya no ores por él. Y te lo voy a leer para que lo entiendas. Dice, si alguno ve a su hermano en el pecado, si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte. Fíjate, viene un pecado que no ha traído la muerte, tu hermano. Si tu hermano comete un pecado que no es de muerte, dice la palabra de Dios, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte. Porque también dice la palabra de Dios, dice, pero también hay un pecado que lleva a la muerte. Y no pido oración en este caso. Si tu hermano comete un pecado que no es de muerte, oremos por él, para que Dios lo perdone y le dé vida. Pero si ha cometido un pecado que lleva a la muerte, dice la palabra de Dios, que por él ya no oremos. Fíjate cómo es la palabra de Dios y cómo hay dos clases de pecado. Y Dios sabe que nosotros somos pecadores. Dios lo sabe. Pero Dios nos advierte a todos que cuidado con los pecados que cometas. Porque hay pecados que conducen a la muerte. Y el ejemplo que nos dejó Jesús más claro es que dice que cuando tú ofendes al Espíritu Santo, ya no hay perdón. Ese es un pecado de muerte. Recordemos cuando los maestros de la ley le dijeron que él expulsaba a los demonios por el espíritu de Baal. Y dice la palabra de Dios que aquel
que comete pecados se le pueden perdonar, pero aquel que cometa un pecado contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en esta ni en la otra vida. Ese es un pecado de muerte, hermanos. Dice la palabra de Dios que ahí ya no podemos orar por el hermano. Si comete otra clase de pecados que no merecen la muerte, sí podemos orar por él y pedirle a Dios que lo perdone y le dé vida, mis hermanos. Que quede bien claro. Dios sabe que somos pecadores. No lo podemos negar ni ocultar. Pero en tu vida no cometas un pecado que merezca la muerte, hermano. Porque entonces sí, ahí sí vas a estar condenado a la destrucción. Porque ya no va a haber perdón ni misericordia por tu vida. Porque cometiste un pecado que merece la muerte. Y como te digo, el ejemplo que nos dejó Jesús fue el de ofender al Espíritu Santo. Dice que toda clase de pecado se le perdonará al hombre, pero aquel que peque contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Entonces tenemos que estar bien listos, hermanos, en que nunca en nuestra vida, en lo que nos quede de vida, vayamos a caer en el error de cometer un pecado que merezca muerte. No, por eso es bueno conocer la palabra de Dios y saber lo que Dios nos dice y seguir diciendo la palabra de Dios. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, pues lo protege lo que en él ha nacido de Dios, y el maligno no puede tocarlo. Sabemos que somos de Dios mientras el mundo entero está bajo el poder del maligno. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido. Y con estas palabras nos despedimos, mis hermanos. Fíjate cómo es la palabra de Dios. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado la inteligencia. La inteligencia. Nos ha dado la inteligencia de que podamos comprender y entender lo bueno y lo malo. ¿Para qué nos ha dado la inteligencia? Para que comprendiendo lo bueno y lo malo, no hagamos lo malo, sino que hagamos lo bueno. Por eso dice la palabra de Dios. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado la inteligencia, para que conozcamos al que es verdadero. ¿Y quién es verdadero? Nuestro Padre Dios Yahvé. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ahí tienen al Dios verdadero y la vida eterna. Al Dios verdadero y la vida eterna, hermanos. ¿Lo tenemos en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice, fíjate bien, quiero explicar esto porque en vez se interpreta mal. Donde dice, nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios, el primogénito. Pero sigue diciendo la palabra de Dios, y aquí es donde nos podemos confundir. Dice, y ahí tienen al Dios verdadero. Al Dios verdadero. Jesucristo es el reflejo de nuestro Padre y Dios Yahvé, el Dios verdadero. Es el reflejo. No es que Jesucristo sea el Dios verdadero, hermanos. Que quede muy claro esto. Porque mucha gente lo interpreta al revés y creen que Jesucristo es el Dios verdadero, que es nuestro Padre y Dios Yahvé, y no. Jesucristo es el Hijo de Dios y es el reflejo, fíjate bien, es el reflejo de el Dios verdadero, o sea, es el reflejo de nuestro Padre y Dios Yahvé. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nadie ha visto a Dios excepto el que ha bajado de allá. ¿Y quién es el que ha bajado? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que ha visto a Dios. Y por eso se dice que es el reflejo de Dios. Mas no es Dios Jesucristo, hermano. Que esto quede bien claro. Por eso dice la palabra de Dios. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo. Y en Él, dice en Él que en nuestro Señor Jesucristo está el reflejo del Dios verdadero. Por eso dice así, nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Allá hay punto y coma, y luego dice,
Ahí tienen al Dios verdadero, o sea, el reflejo del Dios verdadero está en el Señor Jesucristo y la vida eterna. La vida eterna sí está en nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis hermanos, aquí me despido de su canal reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes haciéndoles la cordial invitación que siempre les hago, que escuchemos atentamente la palabra de Dios, que la cojamos en nuestras manos y la metamos en nuestro corazón, pero sobre todo que la pongamos en práctica en nuestra vida, hermanos. Porque acuérdate, al ponerla en práctica en nuestra vida, primeramente estamos siendo obedientes a quién, a nuestro Padre Dios Yahvé. Que esa es lo que nosotros tenemos que ser, obedientes a lo que Dios nos dice. Entonces, cuando ponemos la palabra de Dios en práctica en nuestra vida, estamos siendo obedientes a nuestro Padre Dios Yahvé. Y estamos transformándonos al ser nuevo que Dios quiere que seamos. ¿Y cuál es ese ser nuevo? El ser nuevo es nuestro Señor Jesucristo. El ser viejo es Adán. Por eso dice la palabra de Dios: deja al hombre viejo y transfórmate en el hombre nuevo. El hombre viejo es Adán y el hombre nuevo es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros estamos siendo obedientes, aparte de ser obedientes a la palabra de Dios y a lo que nos dice, nos estamos transformando al hombre nuevo, a ese hombre que Dios quiere que tú y yo seamos, hermanos. Bien, mis hermanos, me despido, no sin antes haciéndole una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito hermoso, Dios verdadero, gracias, Padre Dios Yahvé, porque tú existes. Gracias, papito hermoso, por esta vida que me has dado. Gracias, mi Padre Dios Yahvé, por la salud y las fuerzas, por los alimentos, por este techo que tú me das, por las bendiciones que tú derramas día tras día sobre mi persona y sobre toda mi familia. Papito, quiero pedirte, Señor, en este día, que nos mandes tu espíritu de sabiduría, para que podamos entender y comprender tu palabra. Esa palabra que para nosotros es alimento que ocupamos nosotros para poder seguir adelante día tras día, Padre Dios. Por eso te pido que nos mandes tu espíritu de sabiduría para poderla entender y comprender, y así poderla poner en práctica en nuestras vidas, Señor. Padre Dios Yahvé, te lo pido por tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Y también queremos alabarte y glorificarte en este día, Padre Yahvé, como solo tú te lo mereces. Porque reconocemos que no hay ningún otro Dios excepto tú, Padre Dios Yahvé. Y por eso queremos alabarte, por medio de esta alabanza. Pero también por medio de esta alabanza queremos agradecerte todo lo que nos das día tras día, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé. Necesitado me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, no quiero saber lo que debo hacer. Nuestro camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero salir un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti.
para vivir un día a la vez. Y el día pasó, bien estoy, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy está peor, que es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo y tanta maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame las fuerzas a vivir un día a la vez. El día pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez. El día pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado del Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo nos acompañe día tras día y por siempre y para siempre, para poder seguir ese camino correcto que Dios quiere que tú y yo sigamos.